amigos? Un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. La fiesta sigue y qué bueno, nos da mucha alegría que siga la fiesta dentro de lo que ha sucedido recientemente con la participación de la selección mexicana en el Clásico Mundial, en donde México, bueno, hizo un gran papel. Primero, no creíamos en esa selección. A fin de cuentas, llega por primera vez en la historia a una semifinal. México siempre se había quedado en la primera ronda. La fiesta, decimos, sigue, pero creo que la fiesta ha trascendido cierto límite. Porque hoy, después de varios tiempos, aparece la clasificación mundial dado por el organismo y México en tercer lugar. ¿De veras México es mejor hoy que Puerto Rico? Esa es una de las interrogantes. ¿Verdaderamente México es un país en donde el deporte nacional, como se quiere hacer ver, es el béisbol? Es cierto que hay mucho talento en nuestro país, pero ¿acaso de veras somos productores de niños y jóvenes que terminen sus carreras en grandes ligas? Estas y muchas otras interrogantes estaremos tocando el día de hoy. La verdadera cara del béisbol, del rey de los deportes. Y para ello, bueno, pues doy la bienvenida a un gran especialista dentro de la materia del béisbol, Salvador Cosío Gaona. Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Bueno, te escuchaba con atención y surgen las respuestas de la visión personal, ¿no? Claro. Que obviamente, siendo el béisbol como es un deporte polémico, donde no obstante que hay estadísticas, hay datos duros para poder comparar y para poder justificar los planteamientos, también hay percepciones. Y bueno, yo creo que la percepción de que México es tercer lugar mundial está basada básicamente en resultados de los torneos que se han jugado. Creo que han valorado la participación de México en el Premier 12, el haber calificado pues históricamente a un olímpico y bueno, quizá no tomaron en cuenta el fracaso de Benjamín Gil y el equipo que llevó a las Olimpiadas en Japón, pero creo que bueno, el resultado de haberlo llevado a ese lugar, a ser parte de la sexteta que participó en el hexagonal de las Olimpiadas de Tokio, pues un referente importante. Pero tienes razón en cuanto a que no hay otros parámetros, no hay otros torneos en los cuales puedas señalar que puedan reflejarse los números. Tampoco está basado seguramente en estadísticas de los peloteros. No hay un reflejo claro de si es por el número de peloteros jugando en equipos de grandes ligas y los números de estos, o cuál es el parámetro. Quizá el único parámetro haya sido la única competencia que es por seleccionados nacionales de personas, peloteros con nacionalidad de un país de nivel profesional, que es el Clásico Mundial de Béisbol, que debería llamarse Mundial de Béisbol nada más. Ese clásico le sobra. Creo que le estorba. Pero bueno, eso es una polémica distinta que también algún día hay que abordar. El Mundial de Béisbol, bueno, en el que México sí quedó en tercer lugar, porque aunque no se dice oficialmente, la diferencia del carreras, es decir, el Team Quality Balance, el TQB de México frente al otro eliminado en semifinales que fue Cuba, pues es muy grande. Cuba quedó apaleada por el país vecino del norte, por una diferencia de 12 carreras, si mal no recuerdo, y se vio muy mal el equipo cubano. Y México pues debió ganar y perdió en el último inning por una diferencia mínima. Ahí está la imagen del festejo nipón, que le ganó a México por quizá mayor disciplina, mejor preparación o mejor manejo del manager. Yo me quedo con esta última parte. No soy benjamilista, tú lo sabes. No es santo de mi devoción y creo que pues pudo haber hecho un mejor trabajo. Pero yo creo que el estamento donde lo ponen tiene que ver básicamente con este resultado, porque las series del Caribe no son puntuables porque son seleccionados a partir de una sola liga y de un solo bloque de equipos, y no son ni el equipo campeón reforzado ni la selección de mexicanos. Claro. Son peloteros que juegan en equipos de cada país. Entonces, bueno, el Mundial sí puede ser
la referencia. Sí, fríamente. Pero no lo que tú dices, o sea, efectivamente no hay parámetro en cuanto a cuántos peloteros y de qué calidad juegan en deporte a nivel mundial. Claro, fríamente y decir. A tu pregunta de que sea mejor que Puerto Rico, no creo. No creo. Yo creo que la potencia mundial en este sentido tampoco es Japón, ni tampoco Estados Unidos de América. La potencia, para mi gusto, es República Dominicana, que quedó injustamente eliminada, quizá por el sistema, un grupo muy complicado, el grupo de la muerte, la sorpresa de los venezolanos, que tampoco son potencia. Ajá. Creo que ahí sí México supera a Venezuela. Mi ranking personal sería República Dominicana, Puerto Rico, Japón y Estados Unidos de América muy, muy pegados, y luego México. Sí. Y te digo porque, bueno, es la suma fría. Pero esa es la percepción, ¿eh? Claro, no, y es como se hace, o sea, es sumar las participaciones. Y no es malichismo, simplemente es una apreciación personal. A eso voy, o sea, vamos primero, el análisis fue frío y es la suma. Y hoy por hoy, los números dicen a la federación y a todos, a eso, que México está en el tercer lugar porque sumó un punto de diferencia, o 20, o 30, o 50, a fin de cuentas es numérico. Pero entonces vamos ahora, porque, Salvador, lo que los muchachos o el equipo hizo verdaderamente sorprende, y eso para mí es lo histórico, la entrega. Era un equipo que se formó, hay que verlo, al vapor, que muchos no creíamos que fuera a llegar después de la y que no se conocían entre sí, que no habían tenido interacción conjunta, que no hubo prácticamente preparación. Jugaron 2 encuentros, uno contra Guardianes de Cleveland, que perdieron feamente, y otra contra Rockies de Colorado, que lo ganaron por paliza, también raro. Creo que el caso de Rockies fue un split squad. Ajá. O sea, tampoco es un gran mérito. Claro, no. Y considerando que los equipos de grandes ligas están en la etapa de medio cocinar su preparación, ajá, entonces tampoco puede ser un parámetro real, claro, que le ganen un equipo de grandes ligas en ese momento. Pero bueno, sí es sorpresa, fue sorpresa, y seguirá sorprendiéndonos el que México haya llegado hasta ese lugar, hasta ese momento. Es el resultado más importante que ha tenido un equipo mexicano de un deporte de conjunto profesional en cualquier deporte. En cualquier. Y además hablábamos y muchos empezaban la actividad contra Colombia y perdía contra Colombia. Ante ese panorama que llegaba a la selección y luego la derrota de Colombia, muchos también se sumaron y se desinflaron. Bueno, pero es que también, yo insisto, el equipo llegó donde llegó por el roster y no por el entrenador. El entrenador. Esa es mi opinión personal también. O sea, quizás tú eres benjaminista, yo no. Sí, no es porque sea benjaminista, no, pero es que es cierto. No, y además déjame decirte, yo estaba viendo, y cuando entra, con todo respeto, José Cruz, ¿no? Entra, y yo lo veo... Jesús Cruz. Jesús Cruz. Entra a la lomita de las responsabilidades, golpea a uno, golpea al segundo, y no lo quitan. Entonces dices, espérame, estábamos séptima, octava entrada. Hay un error porque la gente dice, bueno, ¿cómo puedo poder hacer? Muy sencillo. Si estás en un certamen de esa naturaleza, que es tan corto y es al knockout prácticamente, ahí tenía que haber contado ya con 2, o cuando menos otro serpentinero ya calientito. Sí. Generalmente ponen a calentar a 2, un zurdo y un derecho. Entonces era preferible, aunque no fuera el indicado por la mano, traer a otro que debe estar listo para esa eventualidad, que es normal, ¿eh? Claro. O sea, pero un cerrador o un taponero, un relevo corto, porque Cruz es cerrador. Sí. Pero fíjate una cosa, el cerrador es bueno para cerrar, muchas veces no es tan bueno para preparar o para una circunstancia situacional. Sí. Situacional que ya desaparecieron esa cuestión en grandes ligas, pero muchas veces no es lo mismo entrar al relevo tirando de frente, acostumbrado a tirar de lateral. De lateral. Y entrar con las bases llenas, y es al revés también. Es al revés. Bueno, y por otro lado, el tema de Urquidy, yo me voy más atrás, el tema del diseño del equipo, ajá, donde no llevaron a un cerrador más que a Cruz y a medias, porque Gallego no es cerrador. Bueno. Dejaron fuera a Roberto Osuna por un capricho de Benjamín Gil. Ok. Y además, en ese sentido, se nota claramente que falla ahí, sobre todo en el momento que se estaba viviendo cuando entró Cruz, que eran las últimas entradas y México podía ser la grande. Vamos a hacer una pausa. Volvemos rápidamente, minuto 44, la verdadera cara del béisbol mexicano.
Gracias por continuar con nosotros en Minuto 44, la verdadera cara del deporte. En este análisis correspondiente a lo que ha hecho México dentro del béisbol internacional o, digámoslo, el Clásico Mundial, en donde se coloca en tercer lugar. Nuestro invitado, Salvador Cosío Gaona, experto en el rey de los deportes. Y Salvador, quedábamos ahí en ese sentido. Es cierto, no hubo un buen manejo, hubo varios partidos, varios encuentros en donde había errores, a veces la garra del mismo pelotero, a veces la circunstancia, también la suerte. Mira, componía las cosas. Yo metí dos facetas del equipo mexicano. Es decir, ante Colombia se vio distraído, mal manejado, con errores de peloteros y errores del manager, de Benjamín Gil, que yo le pregunté por ahí a Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, que es la que tiene la égida del equipo porque los peloteros pertenecen a la Liga de Verano. ¿Por qué Benjamín Gil? Y si es tan criticado, y había dejado a los tomateros, a su equipo, que ya lo corrieron, creo que bien hecho. Y creo que le dan en Guasave, ¿no? En el sótano de la temporada pasada, con una foja de 26, 40 y tantos, o sea, muy mal. Y la respuesta fue que cuando lo contrataron para ir al Olímpico, Benjamín Gil puso como condición el contrato que también fuera extensivo o extendido hasta el Mundial. Entonces, esa fue la causa. Okay. Pero era más barato haberlo rescindido y haberlo indemnizado que lo que pasó, porque yo creo que había más equipo que conductor. Claro. Pero fíjate, esto viene al caso porque ¿qué pasó en el Olímpico? Hay un conjunto sólido que llega y califica, y con la mano de Juan Gabriel Castro, para mi gusto el mejor manager mexicano actualmente, Salón de la Fama recientemente encumbrado, sí. Y por otro lado, es otro equipo el que llega al hexagonal olímpico directamente con otro manager, la mano del siniestro Edgar González, en ProBase, que era el todopoderoso, afortunadamente ya no está, y que se le ocurre que debe ser Benjamín Gil y no Juan Gabriel Castro, y sale pues simplemente porque se le ocurre. Claro. Y arma otro equipo que hace el ridículo y no gana ni un cotejo en Tokio Olímpico. Hola. Con ese antecedente, más el que llegó mal la última campaña, si yo hubiera tenido la edición, jamás hubiera llevado a Benjamín Gil a jugar el Clásico. Y luego, el otro proceso es la falta de gestión por parte de quien haya sido. Si fue la gerencia de la selección, a cargo de Rodrigo López, o fue la Liga Mexicana de Béisbol con Horacio de la Vega, o fue la Federación Mexicana de Béisbol de Mayorga. ¿A quién le faltó gestión para haber conseguido que Alejandro Kirk fuera el catcher titular? Por más que Austin Barnes Gallego quedó de titular, el catcher de Dodgers, pero el segundo catcher que fue suplente pues era un capricho de Gil. Claro. Alexis Wilson, sin ninguna experiencia internacional. Sí. Y aunque batió viendo un día, tampoco es flor de un día, ¿no? No. Bueno, el diseño, el capricho de no haber llevado a Roberto Osuna, que es, a mi juicio, el mejor cerrador mexicano actualmente. Y por otro lado, el llevar peloteros buenos que no tuvieron oportunidad, y se reflejó en un cambio donde entra Jonathan Aranda de emergente, no funciona como bateador, lo deja en la segunda base y mueve de la segunda base al shortstop a Luis Urias, que no es su posición natural, y comete un error porque no es su posición natural. Claro. Cuando podía haber dejado a Urias en la segunda base, haber retirado a Aranda después de batear, que no bateó, y haber ingresado en lugar de Aranda a jugar en la defensiva, en la shortstop, a Valenzuela. A Roberto Valenzuela, Roberto, que lo llevó de paseo. Pues sí, pero bueno. Y hubo otros pitchers que tampoco participaron. Claro. Entonces ahí el error de diseño y el error del manejo de tu roster. Y bueno, de aquí eso es lo que ha sucedido. Y bueno, viene también otra situación. De toda esta selección, estuve analizándola. Sí hay muchos de Sonora, hay de Tijuana, pero la gran mayoría de los peloteros mexicoamericanos formados allá. Son formados allá. Y a esto es lo interesante, ¿no? O sea, no tenemos nada, yo no en lo personal no tengo nada contra los compatriotas. No, al contrario. México no. Qué bueno que se le da. Pero hay que tener un equilibrio. Y la selección no estaba equilibrada. Te dejas llevar porque son los que están en grandes ligas, puede ser un factor válido, sí, más no sustentable. Porque tampoco, o sea, están en grandes ligas porque están en las organizaciones de grandes ligas, pero muchos de ellos no están jugando en grandes ligas. Pocos son los que han... Y hay algunos que tienen esa misma calidad, que son integrantes de equipos de grandes ligas jugando en ligas menores norteamericanas, que tienen un nivel quizá un poquito más sólido, quizá.
Yo pondría unas comillas, que el béisbol mexicano, sobre todo el de invierno, que es fuerte. Es muy fuerte. Y bueno, ahí está Santiago Chávez, que tiene muchos años, el catcher de Charros de Jalisco, jugando en AAA el Marlins de Florida, y que podría haber sido mucho mejor elemento que Alexis Wilson. Claro. Como segundo catcher, con mayor merecimiento que Wilson. Pero por otro lado, insisto, decir por ahí, ni eran todos los que son, ni estaban todos los que eran. Ahora, sí veo, por ejemplo, estaba revisando, caray, Veracruz, hay 2 de Veracruz. César, ¿y quién era el otro? Luis Enrique César, sí. Y el otro es Víctor Arón. Claro. Víctor Arón. Entonces dices tú... Pero no jugó. No jugó. Pero de todos modos, ¿a qué voy? Y César jugó un cotejo muy poquito. Sí, Salvador, pero yo veo y busco y rebusco y no dice Jalisco. No dice Jalisco y nos decimos un estado beisbolero. ¿Qué está pasando? Jesús Cruz es de Charros de Jalisco, pero no es jalisciense. El único jalisciense que yo recuerdo en este momento mexicano que está en un equipo de Grandes Ligas, el roster de 40, por llamarle así, es Víctor González en Dodgers. Párale de contar. Párale. Y aquí hay un problema grave. Es cierto, qué bueno que tenemos 2 franquicias, qué bueno que hay béisbol, pero nos acabamos de enterar hace unos días que Mariachis abre en Lagos una academia. Charros también va a abrir. O sea, espérame, ¿llevas cuánto tiempo en la franquicia? Tú sabes verdaderamente cómo se maneja. Mira, y es indispensable. Hay un trabajo que venía realizando Luis del Rayo Redondo, y que me tocó la fortuna de apoyarlo para que se siguiera adelante. Charros, con la directiva actual, lo dejó de lado. Claro. En paz descanse, Jaime López Félix tenía otro trabajo con mariachis, también lo mandaron por un tubo. Por eso, pero entonces tenemos franquicias que no les interesa el semillero, porque sí nos jactamos de decir, somos beisboleros, somos... A ver, espérame. Yo recuerdo, y una de las ligas que por muchos años se mantuvo vientos fuertes, contrarios y eso, se llama la Liga Intersindical. Sí, claro. Y ahí don Juan García estuvo mucho tiempo, bueno, de ahí salieron muchos. Y la Liga Mayor del Centro. Y la Liga Mayor. Eso era a pesar de, o con o sin charros, sin mariachis, sin el béisbol, ahí estuvieron. Y te dejo otros planteamientos, las ligas alteñas. Sí. La de don Miguel Gutiérrez en el Capilla de Guadalupe, la de muchas, que hay que con recursos propios, sin apoyos de ningún tipo, ni de las franquicias personales, ni del gobierno, claro. Porque Proveis se dio para pura maíz. Ahorita vamos a hablar de Proveis, espérate. Vamos a hacer una pausa. El niño risueño y le hacen cosquillas. Vamos a hacer la pausa. Al volver tocaremos este tema muy interesante. Usted lo debe de haber escuchado, Proveis. Ahorita vamos a entrar. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestro invitado, Salvador Cosío Gaona, experto analista en el béisbol. Y bueno, déjeme decirle que mandamos un saludo a Hugo Cruz, porque Hugo Cruz fue un buen pelotero de la Liga Intersindical, estuvo trabajando, hoy está trabajando con los pequeñitos, a Bardomiano y a Eliseo Villa también, ahí están todos los que están. ¿Por qué los mandamos a saludar? Bueno, además porque los conocemos, hasta ellos son los que trabajan, porque son los que han mantenido verdaderamente esta base de infantiles y juveniles. Con todo respeto y aunque se molesten, las autoridades en el deporte de Jalisco verdaderamente no conocen. Sí dicen que somos grandes, que somos el número 1, pero no apoyan realmente lo que requiere. Y entonces, con este preámbulo, mi querido Salvador, entramos a ese... ¿Qué es? ¿Programa? ¿Idea? ¿Locura? Ocurrencia. Proveis. Ocurrencia. Yo creo que fue capricho. Yo creo que la mezcla de capricho y de ocurrencia, lo comentamos varias veces en diversos momentos desde que surgió Proveis, ¿te acuerdas? Claro. Es decir, primero, sí era interesante un programa oficial dedicado a buscar apoyar el que hubiera un semillero, pero con un enfoque claro y con unas reglas pues muy... pues
resueltas y un presupuesto determinado, enfocado a eso. Claro. Pero desde el momento en que no se encuadra siquiera en la égida del área deportiva, no pertenecía ni a la CONADE ni a Educación Pública, sino que era un área independiente. Era una oficina especial en la Presidencia de la República, con una gran autonomía y que empezó a meterse en todo menos en lo que debería hacer. Hace rato comentábamos la demasiada intervención inadecuada para quitar del timón del equipo mexicano exitoso que llegó al mundial, al Olímpico, a Juan Gabriel Castro, sí, a quien para que renunciara le quitaron todo presupuesto y todo apoyo hasta que dijo, ahí nos vemos, Cocodrilo, les vaya bien. Sí. El cambio de jugadores, los caprichos de llevar a algunos y dejar a otros, el llevar de manager al Olímpico Benjamín Gil, que fue un fracaso. Todo esto, más lo que se hizo en mal manejo de los recursos, que todavía no sabe qué pasó. Bueno, ahí millones y millones que no ahí sabemos. Porque eso es cómo empieza. O sea, llega la nueva administración y el presidente dice el béisbol es deporte nacional. Ah, caray, de la noche a la mañana nos despertamos con esa noticia. Bueno, ok. No obstante, históricamente, da 500 millones de pesos en el primer a el deporte. Y nos sorprende porque eran 3 deportes a los que se los dio. Béisbol, atletismo y box. Así es. 350 millones de pesos exclusivamente para el béisbol. Lo demás repartido. Entre 50 millones, tengo entendido, era para el atletismo y los otros 150 era para, ¿cómo se llama? Para el box. Pero bueno, ninguno de esos 3 está funcionando. No. Ninguno. No hay. Pero llama la atención, 350 millones. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque se los entregaron. Se hablaba de Detección Nacional de Talentos. Llevamos 4 años y ¿dónde está? ¿Quién lleva el control, Salvador? No, y no hay ningún talento que haya sido identificado, respaldado y conducido y estamentado en un equipo de grandes ligas. Sí, al principio fue una algarabía. Charros hizo una academia. Me ha tocado participar, apoyar como fedatario en temas tipo permisología de padres para que los muchachos vayan allá, pero han sido unos 4 o 5 casos, pero son los equipos de béisbol internacional quienes vienen y encuentran y se llevan. Claro. Porque ni siquiera fue capaz esta instancia de regular el manoteo en la Liga Mexicana de Béisbol. No hay, sigue habiendo una incertidumbre para los peloteros nacionales así es. Y poder salir. Y por otro lado, se sigue prohijando la discriminación. Claro. Entonces es un fracaso. Desarrollo de entrenadores. No hay. ¿Dónde quedó? Bueno, Marechis tiene un nuevo manager que no había sido manager nunca. Ah, bueno. Ahí está. Pero es entendible, dices, bueno, pues es privado, es franquicia. Bueno, pero también es un reflejo de que no hay una escuela de timoneles. No hay escuela. Y además, como franquicia, no exiges. Ese es el problema. Y que no siempre un buen pelotero puede ser un buen manager y viceversa. Ah, claro. Pero pregúntale en el fútbol a Hugo Sánchez, ¿verdad? Bueno. Y el béisbol es más especializado todavía. Claro. Y a mí no entiendo y comprendo, digo, están inmersos en quedar bien, esto, lo otro, entonces, el negocio. Fracasó en esos 2 puntos. Y el otro era el fecundar la sociedad, en los barrios, en las escuelas, y también fracasó. Ah, no, porque también liga de verano. ¿No? O sea, realmente, al principio hubo apoyo, aquí tuvimos unas prácticas, unas visorías, pero fueron los primeros meses. Sí. Hoy en día, Proveis no atiende nada. No, Proveis ya desapareció. Ni siquiera la página de internet que tenían. No. Se convirtió en una dirección de tecnológicos deportivos, creo que tiene 3 planteles. Ajá. Uno de ellos para el béisbol. Deja ahí una herencia de 2 estadios en Sonora. Los antiguos estadios de Yaquis y de ¿Pero no existían? Sí, pero los adquirieron para dejarlos ahí como elefantes blancos. Ah, bueno, pues igual nos pasa aquí en Lagos de Moreno, ¿no? Claro. Pues a fin de cuentas, pues Centroamericanos 2011, Panamericanos 2011, queda una infraestructura y pasan 10 años, nadie la aprovecha, nadie se pone de acuerdo, nadie tiene la capacidad, ni charros, ni franquicia, ni nadie, o sea... Dices que se pudo haber hecho allí un equipo de la Liga Mayor del Centro o incluso de Liga Mexicana de Verano. Charros pudo haber tenido allá no sé, a los agaveros de los altos, ¿no? Y todavía me voy más allá. Lagos de Moreno
es beisbolero. Mira, hubo un intento. Y sin embargo, ¿por qué no se adueñaron de eso? Hubo un intento de un equipo no jalisciense, los Bravos del León, Ajá. de realizar la mitad de sus encuentros, o al menos uno de cada 3 en Lagos de Moreno. La burocracia lo impidió. Y creo que la zona beisbolera más importante ahora, activa, tanto para jóvenes como para niños, incluso veteranos, en los Altos de Jalisco. Ahora, después de tanto tiempo, recientemente abren una academia. Ojalá y funcione. Ojalá y de veras entiendan. Hay que desearlo. Pero mira, es que hay escuelas, insisto, le mando un saludo a Miguel Gutiérrez Cortés, que tiene la Liga de los Altos, y a muchos de ellos que están trabajando con los niños, con los jóvenes, y que creo que puede hacer un buen trabajo. Ahí deberían entrar algo como Proveis. Es que vuelves a lo ordenadamente. mismo. A ver, ¿que la autoridad no sabe eso, Salvador? ¿Que la gente de Lagos de Moreno no sabe eso? Bueno, es que el problema quizás es el centralismo y la forma de decisión. No, pues tenemos una dirección del CODE que saben todo, que saben y ve el béisbol. Pero también naciones, hay un problema. Hay una Federación por Mexicana de favor. Béisbol que no sirve para nada. Bueno. Es la clave. Claro, Cuando sí. hay una federación fuerte, el deporte puede trascender. Sí, pero una federación la hacen los miembros, la hacen las ligas, lo hacen Sí. los peloteros, Sí, lo hacen Sergio, cada uno. pero es que a las franquicias no les corresponde tanto el tema, sí a la autoridad y sí a las federaciones que reciben recursos públicos de la CONADE para pero poder, de ahí empieza la franquicia. La franquicia es independiente, es un negocio, lo podemos Sí, entender. pero Pero si tiene- no tienes una base, una afición, eso, pues difícilmente puedes prender con una franquicia. Y para ser muy claros, a quien le corresponde esto más que a la del Pacífico es a la Liga de Verano, que es la Liga de Desarrollo. Desarrollo. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera Que no- cara que del no deporte. desarrolla nada, pero bueno. Y no desarrolla nada. Vámonos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestro invitado, Salvador Cosío Gaona, experto en el rey de los deportes. Cerrando el tema de Proveis, verdaderamente un fiasco. Se requieren de explicaciones, de Claro, aclaraciones. Se requiere de cuentas claras. Cuentas claras y, de alguna manera, hoy por hoy, total fracaso. ¿Y dónde está Edgar González? ¿Y dónde está Edgar González? Que dé también la cara, ¿Dónde ¿no? está el dinero? Bueno, hay otros temas. Recientemente, uno de los mejores, yo te preguntaría, Sergio Romo, igual equipara a Fernando Valenzuela. No, porque son condiciones, circunstancias y capacidades diferentes entre un abridor y un pelotero de relevo corto, taponero o cerrador. Claro. No me refiero a facultades beisboleras. Voy. Y además en esto tiene que ver con el equipo donde surge, la regambre pues hay dos escuadras a nivel de grandes ligas que tienen la característica de ser los imanes, los dos polos de costeros, ¿no? Sí. En el noreste y en el suroeste. Son Dodgers y Yankees. Los dos polos. Y entonces, el hecho de que Fernando haya sido descubierto y llevado a Dodgers fue para Fernando y para el fútbol mexicano una bendición, una garantía, una maravilla. No es lo mismo jugar en Dodgers que jugar en Gigantes, que jugar en cualquier otro equipo. Quizá después de Dodgers pudiera ser Astros en la parte sur oeste, y en la parte noreste, bueno, pues Boston, Rojas de Boston quizá, y Mets de Nueva York, claro, o Filadelfia, por llamarle así, ¿no? Del otro lado, pues Atlanta, con mucha prosapia, y los demás, bueno, pues tienen una similitud que no brillan tanto. Entonces, sí incidió mucho en Fernando Valenzuela el momento, el lugar y la forma en que se generó la Fernandomanía. Exacto. Con un buen acompañamiento mediático, propagandístico, un manejo bastante bueno de la mercadotecnia, aunque por otro lado un manejo deportivo que yo califico de complicado, o que le acabaron su brazo.
Claro, totalmente. Eso ya es una cosa diferente. Y yo te digo, no soy fan ni fans de estarlos comparando. Y curioso porque el carácter de Fernando, mustio, cerrado, serio, contra el carácter del Mechón, que es abierto. Torio, son circunstancias diferentes. Totalmente Creo que carismático, sí. Empático. Y bueno, pero bueno, diferentes. Son dos personajes diferentes, con gran talento, pero la diferencia quizá tiene que ver con el equipo y con la discriminación. Porque la gente no ha tratado igual a Sergio Romo, siendo mexicano al igual que Fernando, porque nació en Brawley, California, que está a 30 metros de la frontera, a 30 minutos de la frontera con Mexicali, porque su familia es de Jalostotitlán y de Ameca, que tuvieron que irse a la frontera y cruzar el río Bravo para sobrevivir, y que el muchacho pues nació allá por accidente, como nació Adrián González en San Diego, ¿no? Claro, uno de cuna rica y otro de cuna pobre, y que el otro pues, nació en Sonora. Entonces, quizá desde ahí, creo que desde México hemos sido discriminatorios hacia los peloteros mexicanos que no tuvieron la fortuna de nacer en México. ¿Qué cosas tan curiosas? Desde ahí venimos, somos caníbales los mexicanos. ¿Qué cosas tan curiosas esto, no? Nos quejamos de que hay mucha discriminación en Estados Unidos para los latinos, sobre todo para los mexicanos. Sí la hay, pero también la hay de los mexicanos para los mexicanos. Oh, claro. Y el caso de Romo es un caso ejemplificante. Mira, alguien que tú le pones en San Google beisbolistas mexicanos a nivel mundial y aparecen Sergio Romo, Adrián González y Fernando Valenzuela. Valenzuela nació en Sonora, Adrián González en California y Romo en California. Todos de padres mexicanos, equilibrados igual, pero bueno. Aparecen en todas partes. Sin embargo, en la estadística, ni Romo ni Adrián González aparecen como nacionales porque nacieron allá. Y siempre hay la polémica que si el oriundo, el nativo, son mexicanos. Claro. Porque la Constitución de la República los marca como mexicanos a los que nacieron fuera del territorio, hijos de mexicanos. Tan mexicanos como es Randy Arozarena, que quiso ser mexicano por corazón y es mexicano. Sí. Es decir, el caso de Romo es todavía más sólido porque él, además de mexicano por padres mexicanos, bueno, toda la vida ha defendido los colores de México a nivel internacional. Sí, totalmente de acuerdo. Y trae tatuado el nombre de México y él ha sido un defensor del béisbol mexicano y ha hecho campañas en contra de la discriminación de los mexicanos y los latinos en Estados Unidos y enfrenta discriminación en casa. Claro. Es increíble que Sergio sea extranjero para la Liga del Pacífico. Oye, peleas fuera y le dicen, oye, pues si tú eres para el Pacífico, eres extranjero. Así es. Entonces ahí no puede ser. Le dan una puñalada. Y por otro lado, pues tuve la fortuna de estar presente en el homenaje a Sergio. Y bueno, todavía lo recuerdo, se me enchina la piel, de ver en un estadio que le caben 60,000 personas, a grosso modo, que estaba lleno al 90%, y que la mayoría de la gente era mexicana. La gente portando playeras con el nombre Romo, esas pues antiguas, ¿no? Claro. Romo salió en el 2016 de San Francisco. Pósters, pancartas, fotos, y todos esperando a que saliera. Cuando sale del dugout rumbo al bullpen para empezar a calentar, pues el público se levantó de sus asientos a corearlo, cantando el mechón. Y cada que terminaba una entrada le estaban exigiendo, presionando, cantando el nombre de Romo al manager de Gigantes que ya lo trajera a la loma, ¿no? Creo que desde ahí hubo también ahí, a pesar de que el gesto de los directivos de Gigantes fue muy loable, el firmarlo para poderlo uniformar y que lanzara por última vez vestido con la franela negro y naranja de los Gigantes y recibir el cariño del público ha sido un gesto maravilloso para Sergio. Y después hay detalles que no me gustaron. Es decir, lo trajeron tarde. O sea, si lo querían homenajear, lo pudieron haber metido de opener, que lo ha hecho bien, que el opener sabe cuándo va a entrar y cuándo estar calientito. En cambio, la revista corto no sabe cuándo va a entrar ni cuándo tiene que activarse o desactivarse. Entonces, llegó frío, Sergio. Claro. Y no le dieron chance ni de aclimatarse, que ya fueron por él. Y es un detalle ahí muy curioso. A la hora que van por él, pues no se quería salir, obviamente, es normal. Le piden la pelota, se la da y se queda con ella y no tuvo el gesto de regalar la pelota, pero bueno, son detalles chuscos. Lo emotivo fue, el público lo hace salir del dugout a saludar y Romo en un llanto emotivo, claro, con el aplauso de la gente coreando el mechón. Claro. Y en cambio aquí en México, sus equipos, que fueron 3 en Liga Mexicana del Pacífico, Charros de Jalisco, a quien hace campeón en el 18-19,
los Mochis, con quien estuvo de refuerzo en el 17, en las finales, y Águilas de Mexicali, con quien también jugó, no han dicho, esta boca es mía, para hacerle un reconocimiento, sobre todo Charros, que las últimas 2 temporadas que no ha jugado con ellos, simplemente porque no les dio la gana, claro. Y porque no está en sus planes, un pelotero como Sergio Romo, que todavía tiene que dar bastante en el béisbol mexicano. Sí, si me apuras. Pero a fin de cuentas, Salvador, ahí es donde se entiende precisamente la frialdad de la franquicia. Les interesa lo comercial, les interesa. Oye, pero acuérdate. Pero yo estoy seguro que Sergio Romo jugando para Charros en la temporada próxima sería un boom, y para su despedida en México. Sí. Pero a lo mejor no piensan igual, y no significa eso para la directiva de Charros de Jalisco. Por eso no crece Un saludo a la familia González Íñigo, pero creo que ahí cometen un error en no fijarse en cómo darle la despedida que merece Sergio Romo en Charros de Jalisco. Y bueno, esto hay que señalarlo, tenemos que decirlo porque es la realidad, esta es la realidad de nuestro béisbol. No crea que, como dice, usted dígame, es el deporte nacional, se lo dejo ahí en la mesa. Vamos a hacer una pausa. Debería, pero debería. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestro invitado Salvador Cosioga, un experto en el rey de los deportes. Hablábamos entre la pausa, mi querido Salvador. La despedida de Sergio Romo fue hace ya varios días. Todavía jueves, todavía viernes, salen algunos comentarios y notas en torno a esto. Y la directiva, ni de mariachis, ni de charros. Sobre todo la de Charros. Sobre todo la de charros, pero es franquicia, es negocio, sí, ¿no? Entonces, carajo, por taquilla ya deberías de estar negociándolo. Mira, yo acudí, llegué muy contento, con una experiencia maravillosa, pero sí me sorprendió. El martes, bueno, el lunes ya en la noche, y empezar a ver los redes inundadas en los ámbitos deportivos y beisboleros, y el martes y todavía el miércoles, todavía ayer jueves, todavía lleno de notas. Y decir, bueno, yo estuve ahí y ver cómo los medios deportivos y boleros de Estados Unidos y de Latinoamérica todavía siguen mencionando la despedida del gigante. Claro. Y las fotos, fue emocionante ver en la pantalla cuando viene entrando. Yo creo que le pareció demasiado corto el camino del bullpen hacia la lomita, escuchando al mechón, habiendo antes recibido a los Tigres del Norte a cantarle ahí con una serenata en el dugout. Los Tigres del Norte, sí. Y por otro lado, la gente coreando cada lanzamiento y cada strike, pues aventó 3 strikes ahí. Y sobre todo ver cómo se le reconoce a nivel internacional lo que en México se le regatea. ¿Qué pasa con...? Yo apenas antier vi una entrevista amplia a Ray Padilla, que en justa medida reconoce el trabajo de Romo en Charros de Jalisco, pero en la anterior dirigencia, porque Ray Padilla tiene la anterior dirigencia y esta. Sí. Pero yo no he visto a ningún directivo Charros actual decir, bravo Romo, ¿no? Y creo que parte de la charromanía, claro, el trabajo de la directiva que encabezó Salvador Quirarte y Armando Navarro y los demás socios del 14 hasta el 20 fue excelente, pero vimos cómo el año antepasado y el pasado le sufrieron las taquillas flojas. Es que descuidaron la charromanía, discúlpame, sí, estaba José Luis Velasco ahí, creo, sí, en prensa y manejaban muchas cosas. Entonces ahí pensaba, descuidaron. Bueno, ¿qué pasaría si en este momento estuviera? Y a veces se le escapaba ahí al DJ, el mechón, y la gente pensaba, ¿dónde está Sergio? Sí. Es decir, era un fenómeno. O sea, Sergio Romo, pues el propio Roberto Osuna, que estuvo de Salvador, nunca tuvo esa sinergia, esa simpatía con la gente, esa empatía. Sergio, pues tuvo siempre un detalle con la gente, de convivir, de atender, de dar autógrafos, nunca regateó nada. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo varias ocasiones aquí y en el Spring Training en Florida, siempre una sonrisa, siempre amable, siempre anuente.
con los niños, bueno, una bondad a toda prueba. Sergio tiene una criaturita con un problema de salud mental y entonces entiende lo que es esas cuestiones de discapacidad. Muy sensible. Tiene una sensibilidad a flor de piel y sobre todo ha sufrido en carne propia la discriminación. Aquella anécdota de cuando era estudiante en un estado norteño muy conservador, de ultraderecha, cuando llega al último entrada, al último inning, y está a punto de romper un récord de ponches, y que el manager lo saca, faltando nada para romperlo, diciendo que ningún latino o mexicano va a romper un récord de un norteamericano, ¿no? Entonces ahí le nace a Sergio un clamor por luchar contra la discriminación racial, contra los mexicanos, contra los latinos. Recordemos campañas donde se pone una playera que dice "Proud to be illegal", orgulloso de ser ilegal, y peleando por los derechos de los migrantes mexicanos. Ahora que tenemos desgracias que no podemos dejar de decir. Pero, y sigo pensando, ¿qué les pasa a los mexicanos? ¿Por qué somos caníbales? ¿Por qué somos así, de discriminar a los nuestros? ¿Y por qué las directivas de los equipos no tienen la sensibilidad para aprovechar esta empatía y sacarle jugo a fenómenos como Romo, que le han dado mucho al béisbol mexicano, no solamente deportivamente hablando, sino en cuanto a que los medios también. Yo creo que no estuviéramos aquí platicando en este espacio tan brillante y tan valioso, ni habría tanta cobertura al medios de comunicación impreso y digital, si no fuera por Fernando, por Sergio, por Adrián, por figuras como ellos, que han luchado porque el béisbol mexicano tenga ese lugar de papel. Y que, bueno, como dices tú, o sea, cuando tienes la oportunidad, yo tuve la oportunidad de tratar a Fernando Valenzuela y dices tú, yo aprendí, y lo digo abiertamente, o sea, una ocasión me decía, Sergio, es que no saben respetar al pelotero. Pues, ¿cómo? No, es que llegas y quieres que te atienda cuando yo estoy calentando, me estás rompiendo. Allá en Estados Unidos no hay. O sea, ese tipo de enseñanzas, eso es lo que realmente no se valora. Pero a mí lo que más me llama la atención es de que las franquicias se dicen que quieren el negocio, pero con este tipo de actitudes lo matan ellos mismos. Nadie está en contra de la economía del deporte, al contrario. Qué bueno que ha habido eventos internacionales de béisbol, el Clásico Mundial, Premier 12, las Series del Caribe, producto del trabajo de las dirigencias activas, proactivas, ¿no? Qué bueno que haya negocio porque deja recursos, porque se genera que siga adelante el deporte, que no se vaya como nos pasó a nosotros por falta de apoyos. Pero qué malo que haya miopía. Que haya miopía y que de esas ganancias no deriven a una base, a una estructura. Miopía o mezquindad. Digo, que me disculpen si soy tan franco, pero creo que aquí hay mezquindad. Claro, vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. El tiempo es cruel, tenemos muchos temas y muchas, bueno, pues todavía circunstancias que tal. Ya nos vamos a tener que ir despidiendo, mi querido Salvador. Pero mira, recientemente veíamos, ¿no? Inicia, peloteros hay. Talento hay. Algo está pasando en nuestro México que impide, independientemente de los problemas externos fuera del país, que nuestros peloteros realmente no se estén forjando, porque seguro, Salvador, en toda la República hay talento como para poder estar exportando, cada año jóvenes, pero no hay una infraestructura. Y lo voy a hacer ya. Revisado bien los rosters formales de los 30 equipos, pero no deben ser más de 30 o 40 peloteros mexicanos que están en el roster nominal de 25 o de 40. Cuando tendríamos posibilidades, por muchas razones que tú has mencionado, de contar con lo menos por el doble de peloteros, porque hay talento. Conocemos a muchos que tienen esa capacidad, incluso mejores que otros que vemos jugando allá, y ha faltado ese apoyo. Y quizá esa era la visión de quien decidió tener una oficina y que le fallaron las personas que puso al frente, eso hay que decirlo. Yo no veo dolo ni mala fe en el presidente López Obrador, que él intentó hacer
de su deporte, el deporte de todos, y qué bueno, pero no se pudo. Pero no a billetazos y de esa manera, ¿no? Y sin estrategia, sin plan, sin programa. Totalmente. Por otro lado, creo que lo que hemos vivido, un buen desempeño en el Mundial, que de alguna manera puso de nueva cuenta a la gente viendo la televisión, el que hayamos podido tener a través de la televisión abierta los cotejos del Clásico Mundial fue ya un paso importante. El que, insisto, tuviéramos la atención de muchos medios que no estaban acostumbrados a pasar béisbol, ni siquiera cápsulas ni noticias de béisbol, y ahora vemos a todos los periódicos que antes no lo hacían. Yo colaboro en uno que antes no tenía de béisbol y que ya lo tiene, empujamos entre todos para que hubiera espacios y planas para el béisbol, porque no todo es fútbol, ¿verdad? Y mucha gente piensa eso. Y pues se debe a que entre todos hacemos una tarea. Y talento hay porque te decía, perdón Salvador, ayer abre Urias. Abre Urias, eso es importante. Eso es una cuestión que ya se la debían desde hace años que tienen Dodgers, debutó en el 16-17, y bueno, lo han llevado muy lento. Pero bueno, está en buen momento Julio Urias, es el número 1 de la rotación de Dodgers, bien merecido, y creo que pues fue una buena decisión y una satisfacción para el béisbol mexicano ver a Urias siendo el número 1 en Dodgers. Pero habrá que ver más, tiene que haber más peloteros mexicanos, más pitchers, y les corresponde un poco a ellos y a las franquicias locales hacer mejores convenios, hacer mejores trabajos, hacer mejor las cosas para que haya más peloteros mexicanos jugando en grandes ligas, porque talento hay, y bueno, no ser tan dolorosamente discriminatorios de lo que hacen otros, y que si no lo creamos nosotros, que se pudra, ¿no? Claro. Entonces, no está bien. También creo que la Federación Mexicana de Béisbol debe ya de cambiar de manos y creo que las ligas tienen que voltear más a la sociedad. El teniente coronel, ¿cuántos años no, bueno, llevó? Ya no funciona. Pero ya. Y recuerdo épocas importantes, había personajes que le metían, como Alejo Peralta, merece un homenaje. Ya no hay. Tiempo, dinero, Alfredo Harp le mete dinero, pero le falta el empujón que tenía Alejo Peralta. Valenzuela, su esfuerzo en el sureste. Sí. Hace falta más entrega y más bonomía. Fíjate que y menos mezquindad. Yo he visto una cosa, y a lo mejor puedo estar equivocado, pero llegan las franquicias, como dices tú, quieren manejar todo y se olvidan de verdaderamente invitar y apoyarse con las ligas que verdaderamente están trabajando. Y te voy a poner dos casos. Ahorita, por ejemplo, actualmente está Bardomiano con la liga de Zapopan, eso le están Cuervos de Zapopan o algo así, que están trabajando. El trabajo que hace Eliseo Villarreal, el trabajo que hace Emilio Díaz Cortés. ¿Y dónde está el trabajo que vinieron haciendo por muchos años la intersindical? No. Lo dejaron morir, dejaron morir. Entonces, si la franquicia no cobija a ese trabajo, ellos saben, son los que hacen la talacha. Y hace rato hablabas tú del CODE y esto, ¿por qué no? Hace tiempo, bueno, yo aprendí a jugar a béisbol en la secundaria y había impulso educativo de béisbol. Y devolvimos nada más a hacer monodeporte o bideporte. Pero bueno, me quedaría con esto. Ojalá esto que ha acontecido, el estar México a este nivel, sea como sea, ahí está, haya sido como dice el clásico, el triunfo o el reconocimiento a Romo, el anuario de Dodgers tiene la portada de Valenzuela y que puede ser este año el año de Valenzuela en rumbo al Salón de la Fama, ojalá. El que se retiró el número de Valenzuela se va a retirar ya en va a tener mayo. Un estadio su nombre, ya lo anunciaron. Aunque dice F Valenzuela, pero uno ya es una ganancia. Pero el número 34 se va a retirar, que impulse y que cambie la mentalidad. Salvador. Para bien, vamos a ver. Mil gracias, un placer. Ojalá. Siempre platicar contigo. Gracias a usted. Mil gracias por el favor de su preferencia. Recuerde, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Lo esperamos la próxima semana. Gracias.